Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy tenemos un vídeo muy interesante para aquellos que siempre han querido probar o utilizar Comfy UI y no lo han podido hacer por diversas circunstancias. Tal vez no tienen una buena tarjeta gráfica, o si tienen el cuaderno en Colab, pues saben que Google ya no nos permite ejecutarlo en su plataforma. Pero tenemos otras opciones como esta, en CArt. Y aunque es básico, ustedes pueden armar su propio workflow y tener una herramienta bastante poderosa para poder generar imágenes y muchas cosas más. Bueno, lo primero que tienen que hacer es crearse una cuenta. Ya saben que eso es muy sencillo y no nos lleva mucho tiempo. Lo segundo es ir aquí a la parte de arriba, a Comfy UI. Y verán que tenemos aquí muchos workflows, o en español, flujos de trabajo. Y como ya lo están viendo en sus pantallas, aquí tenemos la opción de crear nuestro flujo de trabajo. Y aquí está, este es un flujo de trabajo bastante básico, que lo único que hace es generar imágenes. Tenemos 1, 2, 4, 7 nodos, los básicos que seguramente ya conocen y les es familiar. Tenemos un nodo donde podemos seleccionar el modelo, y aquí está la ventaja, es que no tenemos que descargar ningún modelo porque simplemente lo seleccionamos de la misma plataforma de CArt, por ejemplo este. Y bueno, ya está nuestro modelo. Tenemos otro nodo para el prompt y los parámetros que ya conocemos. Y verán que eso es todo para este flujo de trabajo. Si presionan en generar tendrán su resultado. Y aquí está nuestra imagen, y es precisamente lo que estaba escrito en el prompt. Una botella de vidrio con una galaxia púrpura en su interior. Como ven, es bastante sencillo. Pero eso no es todo. Si vamos hacia atrás, veremos que tenemos otros flujos de trabajo. Por ejemplo, me apetece probar esta que vemos aquí, que transforma nuestras imágenes a un estilo Pixar. Aquí tienen toda la información acerca de este flujo de trabajo, como por ejemplo que tiene 24 nodos. Sí, un poco más complicado, pero verán que existen flujos de trabajo aún mucho más grandes. Pero probémoslo. Y bien, este es el workflow. Como ven, es mucho más grande. Y aquí están los 28 nodos. Y la función única que tiene este flujo de trabajo es convertir, como ya les dije, nuestras imágenes a un estilo Pixar. Y es en este nodo que tenemos que cargar nuestra imagen. Y bueno, ahora vamos a trabajar con esta fotografía. Si se fijan bien en los nodos, eso es lo único que necesitamos. El modelo seguramente ya está establecido. Y sí, como ven aquí, el modelo es Disney Pixar Cartoon. Y no es necesario modificar nada de los siguientes nodos. Pero si son un poco curiosos, pueden ver los diferentes parámetros que tiene cada nodo. Pero en este caso lo vamos a dejar tal y como está y presionamos en generar. Tenemos nuestra imagen, como pueden ver. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Y así pueden ir probando cada uno de estos flujos de trabajo o workflows, como se llaman. Claro que tengan en cuenta que algunos de workflows no están completos. Por ejemplo, este que vi aquí, para realizar stickers, tiene 89 nodos. Como verán, algunos faltan. Y ya ven que nos sale esta advertencia, que los siguientes nodos han fallado en cargar porque estos tipos de nodo no se han encontrado. Y bueno, pues tendrán que crear nuevos nodos o cargar esos nodos si es que los tienen. Pueden cargar desde su computadora o desde cualquier otra plataforma. Pero como ven, este flujo de trabajo es bastante gigantesco. Si ustedes son expertos ya en Comfy UI, pueden crear su propio flujo de trabajo. Dando clic derecho pueden agregar distintos nodos y también los pueden agrupar. Como ven, aquí pueden armar su propio workflow. Y sí, sé que esto es un poco complicado, pero tengan en cuenta que ahora se utiliza mucho más Comfy UI que Automatic 1111 y por consiguiente salen más recursos y flujos de trabajo para Comfy UI. Así que díganme qué es lo que opinan en los comentarios. Claro que antes de utilizar Comfy UI deben tener por lo menos un conocimiento básico. Como yo, que solo sé lo necesario
y no soy para nada un experto en Comfy UI, así que tenemos que tomar nuestras clases. Así que ahí lo tienen. Comfy UI completamente gratuito en esta plataforma. Como siempre, todos los enlaces estarán en la descripción del vídeo. En cuanto a mí, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho y hasta la próxima.